Más de uno puertollano. Con Virginia Zaldívar. Bueno, pues estamos en directo, es la 1:11 y vamos a descubrir una exposición que está en estos momentos en el Museo Cristina García Rodero de Puertollano, que es El cuerpo ausente. Para ello nos acompaña Tomás Ballestero del equipo Mapas de Memoria. Muy buenas. Muy buenos días y bien hallado aquí con vosotros. Igualmente, la presencia que hoy tenemos aquí de Tomás nos llena mucho. Bueno, vamos a hablar de esta exposición, El cuerpo ausente, que se puede visitar, como ya he dicho, en el Museo de aquí de Puertollano, hasta el 31 de mayo. O sea que hay tiempo para ver una espectacular exposición que he tenido la suerte de ver. Muy bien, sí, la exposición se llama El cuerpo ausente, tantas maneras de despedirse, tantas maneras de pervivir. Y se trata del resultado de los últimos 13 años de investigación del equipo de Mapas de Memoria, que hemos hecho un trabajo centrado única y exclusivamente en la provincia de Ciudad Real. Y bueno, es un poco mostrar lo que ha dado de sí todo este trabajo. Entendemos que es una exposición que nos ilustra sobre nuestra memoria, sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado, porque no se entiende nunca el presente sin saber qué es lo que ha pasado y sin tener memoria, y en este caso memoria democrática, ¿no? Entonces, bueno, es una exposición que estamos bastante contentos, que hasta ahora, hasta la fecha de hoy, está teniendo pues un número de visitas importantes, está viniendo gente de toda España, está viniendo gente de toda la provincia de Ciudad Real, y claro, hay gente de Puertollano y de la comarca. Entonces, de momento, del resultado estamos bastante contentos. No me extraña, porque es que además tenéis objetos y cosas sorprendentes, como por ejemplo, cabe destacar que cuando fui a visitarle me sorprendió una carta de despedida de un fusilado a su familia. Cuéntanos un poco este objeto. Claro, todo esto surge de nuestro trabajo de campo, cuando hemos ido haciendo las investigaciones, porque claro, tenemos que tener en cuenta que hasta que empezamos la investigación prácticamente del tema de represión, pues nosotros siempre hablamos estudiamos una vez que se acaba la guerra civil, es decir, a partir del 39. Entonces, a partir de ahí, hasta que nosotros empezamos a hacer trabajo, no había prácticamente investigación ninguna, no se sabía, era una información que durante los 40 años del franquismo y los años de transición era como un poco tabú, como que no se sabía, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Nosotros entendíamos que había que visibilizar toda esa memoria, todas esas historias, esas múltiples historias, y el trabajo de campo consistía en ir a las casas a visitar y a de las familias, ¿no? De las víctimas, de los represaliados, donde siempre había mucho silencio, había habido muchas cosas ocultas, y luego cuando hemos ido porque hemos recorrido los 102 pueblos de la provincia y hemos ido a las casas, pues han ido apareciendo objetos, han ido apareciendo historias, y nos han ido fundamentalmente contando, haciéndonos la transmisión oral que la familia tenía sobre la historia de su abuelo, de su padre, de su tío. Y entonces a partir de ahí aparecen cosas, y entre las cosas que aparecen son lo que llamamos las cartas del último día, ¿vale? Que son las cartas que, una vez que los presos saben que van a morir, que saben que los van a fusilar, pues escriben a los familiares para despedirse. Y efectivamente son cartas absolutamente dramáticas, son cartas en las que fundamentalmente expresan las últimas palabras, los últimos deseos para sus familiares, y escritas de una manera también muy precaria. Tenemos que tener en cuenta que las condiciones eran deplorables, no tenían lápices para escribir, no tenían papel, y tenemos cartas como una de ellas está escrita en el dorso de un papel de tabaco. Quiero decirte, con una letra muy pequeñita, con una letra tal, y ahí es donde manifestaban pues el drama de la muerte. Sabían que iban a morir de manera injusta, porque la inmensa mayoría no tenía delitos de ningún tipo, más allá del militar en un partido político, en una asociación, en un sindicato. Entonces ellos lo que habían hecho durante la República, y una vez que se produce el golpe de Estado, era defender la democracia y defender la legalidad vigente hasta entonces. También hay que tener en cuenta que la provincia de Ciudad Real fue una provincia de retaguardia, es decir, aquí no hubo guerra civil en esta provincia. Es decir, el bando golpista, el bando nacional, entra una vez que acaba la guerra, el 1 de abril de 1939. Entonces, en ese sentido,
pues ellos se sienten con ese drama de saber que van a morir esa madrugada o al día siguiente, y se dirigen a sus familiares y de una forma que nos pone un poco los pelos de punta. Sí que te los pone, además, aunque la letra es pequeñita y está la carta original, lo habéis transcrito para que el visitante pueda leerlo. Por un lado, para que vea el objeto, o vea, en este caso, la carta, y por otro lado, tenga una transcripción literal para que vea cómo se expresaba, ¿no? Y tenemos cartas curiosas, como la que escribió el alcalde socialista de Albaladejo, que le escribió despidiéndose de sus hijos, porque él era viudo y tenía un hijo y una hija que iban a quedar en manos de sus tíos, y se dirige a sus tíos. Y curiosamente esa carta tiene, tanto por el anverso como por el reverso, una serie de borrones, ¿no? Y nos contaba su hija, en el testimonio que nos hizo en el 2013, que estuvimos allí, nos dice su hija que los borrones habían sido producidos por las lágrimas de su padre al escribirla. Mira, entonces, decir, los pelos de punta. Son cosas que te llegan muy dentro, ¿no? Y entonces, lo que hace, en este caso, Jesús García, el alcalde de Albaladejo, es decir un poco a sus tíos que se hagan cargo de sus hijos que se quedan huérfanos, que se quedan desamparados, y que le expliquen muy claramente que su padre muere con la cabeza muy alta sin haberle hecho daño a nadie, y que muere injustamente por las ideas que profesa, ¿no? Madre mía. También otra cosa que me llamó la atención es una factura que hay de unas botellas de sidra, ¿no? Como para, no sabemos si paliar los efectos de que sabemos que voy a morir o para hacerlo como un tipo de anestesia, ¿no? Claro, esta es una de las cosas dramáticas que nos hemos encontrado en la investigación. En este caso no es el caso de visita. Estas dos facturas las encontró en el Archivo Municipal de Puerto Llano nuestro compañero investigador, Luis Pizarro, y se topó con ellas. Claro, en un principio le extrañaba muy mucho de esas facturas y de esa factura para los reos que estaban en la cárcel. Que eso fuera su última petición, ¿no? ¿Qué es lo último que quiere? Sidra, ¿no? Efectivamente, no lo sabemos bien, no lo tenemos eso contrastado, pero es verdad que le mandaron unas cajas de botellas de sidra, unas cajas de coñac y cafés. Entonces, ¿cómo entenderlo? Pues entenderlo fundamentalmente que se los daban por aquello de que intentaran emborracharse para hacer más llevadero el asunto, ¿no? Vamos, el drama está. Al día siguiente de que esas cajas se mandan a los reos, en Puerto Llano, el 13 de junio, fusilaron a 41 personas que están en la fosa actual, en la fosa que hay en el cementerio, ¿no? Quiero decirte que 41 de esos que estuvieron tomando esas botellas de coñac, de sidra y esos cafés fueron fusilados al día siguiente, en la madrugada siguiente. Bueno, menuda despedida, también... y es que está allí la factura, que la pueden ver ustedes en el Museo Cristina García Rodero, y es impresionante todo lo que habéis conseguido durante estos 13 años de investigación. Algunas cosas, destacan muchísimas cosas, pero otra de los murales que tenéis allí con nombres republicanos tachados, ¿no? Porque en ese momento les cambiaban el nombre y no se podían llamar de determinadas formas. Cuando el nuevo régimen se instala, cambia todo radicalmente, ¿no? Y todo el mundo tiene que entrar en la ideología que ellos entienden que debe ser. Entonces, hasta esa época, en la época republicana, hay muchos nombres de gente trabajadora, de gente normal, que utilizan nombres revolucionarios, ¿no? o con carácter republicano, como el caso de Germinal y Floreal, que forman parte del calendario republicano, pero también estaba muy reciente la Revolución Rusa, ¿no? Y entonces hay nombres rusos, hay nombres como Trotsky Fernández, como Lenin, como Molotov, también, y fundamentalmente lo que más hay y lo que más hemos recogido ha sido el nombre de libertad a las mujeres, ¿no? Le ponían libertad, y luego como están en ese mismo registro civil, que los tenemos ahí fotocopiados en un gran panel, como bien dices, y están tachados. Entonces, debajo está el nombre que le ponen. El nombre que le ponen, que se lo comunican a las familias una vez que lo han hecho. Es decir, que ni siquiera consultan nada. No les consultan que le van a cambiar el nombre ni nada, pero oficialmente se lo cambian y utilizan habitualmente el santoral del día, ¿no?
tenemos también allí puesto un santoral de la época donde se ve que en función del día de nacimiento le pone el nombre. Era una manera de negar, de atentar a la dignidad de padres y de los propios libertad, hijos, claro. y a la libertad de ponerle el nombre que eligieran y de hacer un trabajo absolutamente ideológico de eliminación de cualquier cosa que pudiera sonar a república, a republicano, a idea de izquierdas o similar. Es impresionante, ¿eh? Como digo, Sí. la labor que habéis tenido de recoger toda esta información, estos documentos, que supongo que el ayuntamiento también os habrá echado una mano, Sí, ¿no? Para claro, ello. tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Puerto Llano, pues fundamentalmente dejarnos el museo, ese maravilloso y extraordinario museo que tenemos en la ciudad y echarnos una mano en todo, dijéramos, toda la logística, ¿no? Y todo el aparataje. Luego nosotros con la idea y con la forma que está la exposición ya hemos trabajado, pero claro, tenemos que agradecer al Ayuntamiento y también a la Diputación Provincial de Ciudad Real, que está detrás de nosotros, financiando muchas de las actividades que estamos llevando a cabo durante estos años y que continuaremos llevándolas. Sí. Además, la visita a esta exposición es totalmente gratuita. Sí, claro. Cualquiera puede acudir al museo hasta el 31 de mayo para poder verla. Y aparte me comentabas que hacéis muchas actividades. Una de ellas va a tener lugar esta tarde a las 6:30 en el mismo museo, ¿no? Sí, esta tarde tenemos un acto que para nosotros es muy emotivo y muy importante, y es el testimonio. Bueno, hay que contar que desde el año 1939 al 42, muchas de las mujeres de los republicanos que estaban presos, en este caso 170 mujeres, fueron llevadas al convento, al presidio del convento de las Oblatas en Tarragona, ¿vale? Se trataba, muchas de ellas acompañadas con sus hijos pequeños, con sus hijos de meses, con sus hijos de corta edad. Y lo que se trataba era de reeducarlas, de hacer un proceso de reeducación ideológico para que el nuevo concepto de feminidad que el régimen tenía, las mujeres lo siguieran, ¿no? Y entonces vienen familiares y algunos de los hijos que hablaba, que ahora tienen ya una edad, de testimonios de familiares de cómo fue la vida, de cómo fue tal, cómo fue todo su proceso personal, de todo su proceso traumático del periodo de las Oblatas. Hay que decir que tampoco fueron únicamente las Oblatas, sino que la cárcel de Amorebieta en Bilbao y Saturrarán fueron cárceles donde hubo un gran número de mujeres, porque cuando apresaban a los hombres, normalmente a las mujeres las llevaban también a la cárcel. Entonces este acto, esta tarde, que por cierto va a estar el director general de Memoria Democrática de Cataluña, viene al acto, y la vicerrectora de la UNED, aparte que estaremos todos los miembros del equipo, pues va a ser un acto que es la primera vez que en la provincia de Ciudad Real se hace así con víctimas de la posguerra. Interesante además, y no nos lo podemos perder esta tarde a las 6:30 en el Museo Cristina García Rodero de Puerto Llano. Más cosas sobre la exposición. Ya los visitantes, que ya han sido muchos los que se han pasado por la exposición, ¿qué es lo que os han dicho? ¿Cuáles son las primeras impresiones? Pues fundamentalmente de emoción, porque hay que tener en cuenta que todos los objetos que hay tienen una carga emocional muy importante, tanto para las familias como para que los visita. Entonces todo el mundo que va, la gente que nos comenta, pues los comentarios son fundamentalmente emocionales, de sensación de la injusticia de lo que pasó, de la sinrazón fundamentalmente de lo que pasó, y luego de vivir los testimonios y de ver los testimonios, pues fundamentalmente de emoción. Luego también deciros que está la exposición del cuerpo ausente, y también hay una exposición abajo, que sería, dijéramos, la conclusión del después de ver la exposición, que se llama Arrápadas Bellas, que lo ha hecho el escultor Fernando Sánchez Castillo, y que representa a las mujeres rapadas en estas mismas mujeres que hablábamos antes, las mujeres rapadas, que eran rapadas en los pueblos y eran exhibidas con motivo de escarnio en las poblaciones, y les obligaban a tomar aceite de ricino, les obligaban a barrer las iglesias, y entonces él nos ha donado al equipo una escultura en grande, y luego hemos reproducido con un carácter simbólico 4.000 figuras de resina, de pequeñitas, donde es una reproducción de la escultura de esa mujer rapada. Y entonces le pedimos a la gente que una vez que ha visto la exposición, pues que deje un mensaje en un post-it pegado en la pared, de tal manera que nos deje el mensaje que ellos quieran,
respecto a esta historia de las mujeres rapadas y que dejen su mensaje. Entonces, ahí, a poco que se lean, los mensajes también tienen un fuerte componente emocional, como decía antes. Y a cambio de dejar el mensaje, se pueden llevar una figurita. Tenemos 4.000 figuras por una razón, y es que 4.000 figuras representan a las 4.000 personas que desaparecieron, que tuvieron en la represión, murieron solamente en la provincia de Ciudad Real. Hay que dar un dato cuando hablamos de 4.000 personas. 4.000 personas en una provincia de retaguardia, que no hubo guerra como tal, que no hubo guerra, son más personas que, por ejemplo, las 4 provincias de Cataluña juntas. Estamos hablando de posguerra, es decir, solamente en la provincia de Ciudad Real. Y ese es el trabajo fundamentalmente que estamos, aunque ahora seguimos con las investigaciones, nos quedan fosas, hay mucho trabajo por hacer. Hablando de las figuritas, el día que yo visité la exposición, que era la inauguración, estaban, claro, todas allí puestas y colocadas, que pensé, madre mía, para colocar en el suelo, agachaditos, todas estas figuras. Unos ratitos. Un ratito largo. Y ya quedará, no, claro, o sea, habrá ido llevando la gente. Claro, ya... es decir, cada vez que la gente deja su mensaje, un post-it, se puede llevar una figura, que es una manera pues de recordar y de llevar el recuerdo, ¿no? Y entonces llevamos ya unas cuantas. No están ahora mismo físicamente a las 4.000 porque no caben, porque sería imposible, pero vamos, las vamos reponiendo y bueno, y es una forma de agradecer a la gente pues la visita a la exposición y el mensaje que ha dejado, ¿no? Claro que sí. Hemos hablado de algunos de los objetos, pero seguro que a mí se me quedan muchos en el tintero interesantes. Tenemos expuesto una documentación que son 17.000 fichas en un fichero que está ordenado, donde están todos los pueblos de la provincia, están ordenados alfabéticamente cada uno de los pueblos, las fichas de 17.000 sospechosos de la provincia de Ciudad Real, que una vez que acaba la guerra, la auditoría de guerra, pues empieza a hacer las primeras fichas, dijéramos, de urgencia, entre comillas, las primeras fichas donde aparecen los datos de quién hay que detener o quién es sospechoso en el pueblo, en la ciudad, pues de pertenecer al partido político, si ha sido concejal, si ha sido alcalde, si ha sido militante sindical, si ha sido activista, cuál ha sido su papel en la guerra según los vencedores. Entonces ahí, ya os digo, hay los datos de 17.000 personas y están todas las fichas ahí que se pueden consultar fácilmente porque es una reproducción de la documentación que hay en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, y de allí nos lo hemos traído para que la gente pueda consultar y pueda ver, y de hecho ya lo están consultando y alguno ve, era mi abuelo, mi bisabuelo, mi tal, porque son las primeras fichas, esas fueron las que luego dieron lugar a hacer la arquitectura, dijéramos, a hacer todo el proceso de juicios sumarísimos que llevaron a la cárcel, al fusilamiento y a la eliminación física del enemigo, que era el gran objetivo del franquismo una vez acabada la guerra civil. Además es una exposición que no la ves en un ratito, que puedes ir varios días, sentarte, porque hay unas sillas preparadas para eso, para consultar documentos, para leer todo, que puedes ir un día y volver al día siguiente y al otro y empaparte de toda nuestra historia, ¿eh? Me alegra que lo comente así, porque justo esa es nuestra idea. Es decir, nuestra idea es, están puestos los objetos y una explicación, justo un panel explicativo en la mesa al lado del objeto, y lo que queremos, tenemos puestas las sillas, claro, las sillas de tal, precisamente para eso. Lo de las sillas. Claro, ¿por qué? Para que la gente se siente, porque eso requiere lectura tranquila y reflexión. Lectura tranquila y reflexión, y más allá del objeto, que también se puede dar una vuelta, pero la idea de poner las sillas es para leer tranquilamente, para escuchar. Tenemos también tres audiovisuales también, que son también muy interesantes, para que la gente los vea y los vea tranquilamente, y ese es el sentido de tener las mesas y de tener las sillas, para que la gente de una manera reflexiva y tranquila se pueda sentar, y como tú dices, ir un día y volver otro día, porque es una exposición que se puede repetir, ir viéndola poco a poco. Enhorabuena, Tomás Ballesteros, y bueno, y a todo el equipo que, bueno, ha venido tú en representación, pero a todo el equipo que habéis hecho posible esta muestra, que la pueden visitar cualquier persona hasta el día 31 de mayo en el Museo Cristina García Rodero de Puertollano, el cuerpo ausente. Gracias, Tomás Ballesteros. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por este tema.